Estimados, vamos a seguir con nuestras capacitaciones, como les repito otra vez, una mañana muy intensiva, así que vamos a tocar nuestro último tema de la mañana. Vamos a presentar en este momento a un tema muy importante también, lo que es el manejo de los servicios de cuidados intensivos. Vamos a presentar a la doctora Diana Herrera Carguás. Ella es médico con especialidad en medicina física y rehabilitación, también de nuestro querido hospital, del Hospital 2 de Mayo. Vamos a presentarla a ella con el tema de rehabilitación en UCI, más allá del apoyo en el destete de ventilación mecánica, que es un tema muy interesante que últimamente lo vemos muy a menudo en nuestro servicio, ¿no? Cómo poder apoyar al paciente en la rehabilitación. Doctora Diana, muy buenos días. Buenos días. Se le escucha bien, doctora. Ok, ahora sí vemos la presentación completa. Sí, sí, bueno, la tenemos presente. Bueno, buenos días con todos. Yo soy la doctora Diana Herrera Carguás, médico especialista en medicina física y rehabilitación, formada en el Hospital Nacional 2 de Mayo, con mucho orgullo, y rehabilitadora de UCI por el mucho cariño que yo le tengo a la unidad de cuidados intensivos. Como sabemos, la rehabilitación tiene múltiples alcances dentro de lo que es la medicina en general. Es así que la Organización Mundial de la Salud la define como un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afectación de salud en la interacción con su entorno. Es así que la rehabilitación ayuda a niños, adultos y a personas mayores a ser más independientes, lo más independientes posibles dentro de su quehacer diario y les permite participar en actividades educativas, laborales, recreativas, lo que lo hace llevar a cabo tareas que le dan sentido a una vida. Vamos a ver que un paciente que se encuentra en una estancia en UCI está expuesto a múltiples factores. Todos estos factores nos van a llevar a que el paciente pueda tener lo que es la debilidad adquirida en UCI, que viene a ser la suma de la polineuropatía con la miopatía del paciente crítico propiamente dicho. Entonces, esta patología en sí, o esta suma de patologías, lo que nos va a predisponer es al paciente a tener mayor requerimiento de uso prolongado de lo que es la ventilación mecánica, aumento de la mortalidad, mayor estancia hospitalaria y la rehabilitación va a ser más prolongada. Hay que tener en cuenta que el paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, no solamente, su camino no termina cuando sale de alta de la unidad de cuidados intensivos, sino que el camino de la recuperación de este paciente para poder integrarse nuevamente a la vida, nuevamente a la sociedad, a sus actividades laborales, va mucho más allá. Y esta rehabilitación se puede prolongar por mucho tiempo, incluso años. Entonces vamos a ver cuál es el impacto que tiene esta patología o la inmovilidad del paciente que está encamado, que se encuentra encamado en una unidad crítica, un paciente crítico. Vamos a ver, por ejemplo, que en el pulmón el paciente va a tener una reducción de lo que es la capacidad funcional residual. Y vamos a ver que se van a producir muchas atelectasias, va a haber una disminución de la fuerza de la tos, un mayor riesgo de tener una neumonía asociada al ventilador. En cuanto a la piel, vamos a tener un riesgo aumentado de lo que son las úlceras por presión. Vamos a tener patologías musculares, entre ellas la pérdida de musculatura nos va a producir que haya una disminución del 20% de la masa muscular para los pacientes que se encuentran en falla multiorgánica, disminución de la fuerza hasta del 40% dentro de la primera semana de inmovilidad, para que vean lo importante que es esto. Y bueno, el mayor efecto van a ser más afectados los músculos antigravitatorios, ¿no? Dentro de lo que es el cerebro vamos a ver que hay privación del sueño, delirio, alteraciones cognitivas. En el corazón vamos a ver que tenemos disminución del 28% del volumen sistólico en los primeros 10 días, con aumento de la frecuencia cardíaca de forma compensatoria.
intolerancia ortostática dentro de las 72 horas de inmovilidad, para que veamos, sigamos viendo la importancia de la inmovilidad en nuestros pacientes. En el sistema óseo vamos a ver que tenemos una disminución del 2% de la densidad ósea en un mes de inmovilidad, y el aumento del 20% de riesgo de fracturas en los sobrevivientes de un síndrome de distrés respiratorio. Entonces, dentro de lo que es, ya conocemos ahorita cuáles son a lo que me va a condicionar si yo tengo un paciente inmovilizado, un paciente encamado que se encuentra con una enfermedad crítica. Vamos a ver que la importancia que tiene una evaluación funcional dentro de lo que son los cuidados críticos en los pacientes críticos. Una evaluación funcional de física es valiosa para conocer el estado del paciente, para conocer también cuál fue su estado funcional previamente al ingreso de la unidad de cuidados intensivos, cuánto es que se ha deteriorado en la unidad de cuidados intensivos, para identificar a los pacientes que pueden requerir intervenciones de rehabilitación y el momento adecuado, puesto que las intervenciones en rehabilitación son múltiples en ese tipo de pacientes. Entonces, identificar cuáles son las que requiere y el momento adecuado en que puede el paciente recibir estas intervenciones, para monitorizar la capacidad de respuesta a tales intervenciones y evaluar continuamente para ver la respuesta a cada una de las intervenciones que yo estoy dando y ver cómo es que estas intervenciones van a ir evolucionando en el tiempo hasta tener un paciente, el paciente más funcional posible. Entonces, vamos a ver que dentro de las evaluaciones de este tipo de pacientes, que es el paciente crítico, ¿en qué momento se pueden hacer estas evaluaciones? Vamos a ver un paciente en pre-UCI, es decir, por ejemplo, yo tengo pacientes que van a ser operados del corazón, entonces yo sé que estos pacientes post cirugía cardíaca van a entrar a una unidad de cuidados intensivos cardiovascular, y yo puedo hacer un preparamiento previo a este paciente para que entre a sala con las mejores condiciones posibles de acuerdo a la patología que el paciente traiga consigo. Lógicamente, no todos los pacientes van a ser tributarios de este tipo de intervención. Después, los pacientes que ya se encuentran en la admisión a la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que están ingresando a la unidad de cuidados intensivos y las intervenciones iniciales. Entonces, yo hago una serie de valoraciones para yo poder ver en qué situación se encuentra este paciente en ese momento. Durante la hospitalización en cuidados intensivos, nosotros sabemos que el paciente tiene una evolución muy rápida, y durante la hospitalización en esta unidad, el paciente debería ser valorado de la forma más continua posible para ver cómo es que hay esta evolución, estos cambios, con qué velocidad se dan, si es que hay un estancamiento de estos cambios o si tiene una buena evolución, una mala evolución, de acuerdo a cómo es que el paciente esté respondiendo tanto a la medicina o a la terapia médica como a la terapia en rehabilitación. Entonces, dentro de la valoración o dentro de la evaluación, nosotros utilizamos una serie de herramientas. En las herramientas que nosotros podemos utilizar son múltiples escalas. Entre ellas vamos a ver la importancia del funcional del paciente en cuanto a la parte cognitiva, la importancia en la parte funcional para ver qué grado de movilización tiene ese paciente. Vamos a ver el grado de esfuerzo que el paciente puede tolerar, el nivel de conciencia que éste tiene, si el paciente es colaborador o no, dependiendo del tratamiento médico que esté recibiendo, y de acuerdo a su colaboración hay actividades que se pueden indicar que el paciente puede realizar y otras que no. Lógicamente, la no colaboración no es indicación, no es contraindicación para una terapia. La fuerza muscular que tiene, el tono muscular que tiene, el dolor, la ansiedad, todas esas cosas nosotros las tenemos que valorar, porque un paciente con un dolor muy alto difícilmente te va a colaborar para una terapia. Entonces, si yo veo voy a una unidad de cuidados intensivos
como médico fisiatra o como médico de cualquier otra especialidad que va a unidad de cuidados intensivos, nosotros queremos trabajar por el paciente. Entonces, existen formas de trabajar en equipo. Dentro de las formas de trabajar en equipo existe una forma que es un programa multidisciplinario. Ahora también existen los programas interdisciplinarios y también se están estudiando programas transdisciplinarios. Se ha visto, lo que más tiene estudios hoy por hoy, es el uso de programas interdisciplinarios. ¿Por qué motivo? Generalmente se utilizaban programas multidisciplinarios, es decir, el paciente era evaluado por su médico intensivista y recibía la terapia que el médico intensivista le daba. Era evaluado por el médico, por ejemplo, un médico cardiólogo, un médico otorrinolaringólogo, un nutricionista y el personal que pueda requerir este paciente, pero cada uno trabajaba desde su parcela de poder, sí, con un objetivo eh, muy propio. Cada uno trabajaba para su propio objetivo. Lo que te propone el programa interdisciplinario es que todas estas áreas conversen, tengan una relación mucho más cercana y trabajen con un objetivo en conjunto. Algunas veces nosotros vamos a la unidad de cuidados intensivos y vemos pues que de repente el médico de una especialidad X puso dentro de su respuesta a la interconsulta algo que a mí no me parece o que de repente no va a lo que yo le estaba pidiendo, yo le estaba preguntando. Es la falta de comunicación que existe dentro del personal que atiende a este tipo de pacientes. Dentro de ellos vamos a ver que la implementación de un programa interdisciplinario debería tener un psicólogo, un terapeuta ocupacional, terapeuta físico, teniendo en cuenta que el terapeuta físico también, cuando se especialista, es un terapeuta respiratorio, un terapeuta neurológico, el asistente social, el intensivista, el médico fisiatra, la enfermera, el nutricionista, un terapista de lenguaje también sumamente importante. Entonces acá tenemos un modelo de una implementación de un programa interdisciplinario de medicina física y rehabilitación en la UCI que se hizo, este modelo se elaboró en el Hospital Edgardo Rebagliati. Entonces, vamos a ver de que este es uno de los pocos modelos latinoamericanos que existen, donde se proponen, ¿no? Bastantes acápites que son muy buenos y que nos llama bastante la reflexión. Por ejemplo, ellos nos están proponiendo las reuniones interdisciplinarias que nos permitan hacer qué cosa, identificar la información del paciente, los criterios de seguridad del paciente, los predictores que tenga el paciente para destete, hablando específicamente en pacientes en ventilación mecánica. Vamos a ver qué problemas actuales tiene, vamos a tratar de establecernos metas de rehabilitación. Se discute también plan terapéutico, proceso de destete, alta de UCI y nos podemos ahí hacer preguntas de qué faltó o qué tareas están pendientes con este paciente para poder llevarlo a un resultado exitoso. Dentro de esta estructura que nos plantea el Hospital Rebagliati, vamos a ver que ellos nos hablan de 5 fases en las que puede realizarse el programa interdisciplinario. En la fase de prerehabilitación, como les estuve comentando anteriormente, planificando un ingreso a UCI, en la fase de estabilización hemodinámica, las intervenciones que deben ser prioritariamente a la vez que el paciente haya superado la fase crítica, pero tenemos que tener en cuenta la importancia de las primeras 48 a 72 horas post inicio de ventilación mecánica, es decir, post inicio a la admisión muchas veces de la unidad de cuidados intensivos. La fase de movilización temprana que previene una serie de comorbilidades posteriores y que también nos ayuda a disminuir los días de estancia hospitalaria, la fase de inicio de destete de ventilación mecánica, bueno, tienen que atravesar la mayoría de pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos y
que esta fase se reduzca en el tiempo gracias a las intervenciones que este paciente puede tener. Y la fase de seguimiento post-UCI, como les comentaba en algún momento, la vida del paciente va más allá del egreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, este paciente no es que sale de la unidad de cuidados intensivos y yo me desentiendo. No, en este programa interdisciplinario lo que trata de hacer es que el paciente tenga un seguimiento. Yo tengo un paciente, lo trabajé mucho durante su estancia en UCI, entonces sé qué tipo de deficiencias ha quedado con ese paciente y teniendo criterios muy claros de cuáles son las metas que yo puedo llegar a lograr en este paciente, trabajar para llegar a ellas y poder reinsertarlo laboralmente y reinsertarlo a la sociedad de una forma más adecuada. Entonces, vamos a ver que existen muchas revisiones, existe mucha evidencia acerca de lo que es la rehabilitación en una unidad de cuidados intensivos. Es así que un comité de seguimiento de SATI y una serie de colaboradores hicieron esta revisión en el 2018, que es muy bonita porque es muy fácil de entender, donde nos da qué cosa es la debilidad adquirida en UCI, que viene a ser un síndrome de debilidad muscular simétrica difusa en pacientes críticos que no tenga otra causa agregada. La importancia en este momento era que afecta del 26 al 65% de pacientes con ventilación mecánica más de 5 días y que se asocia a aumento de la duración en ventilación mecánica, aumento de la mortalidad, disminución de la capacidad física, sobre todo la movilidad, y disminución de la calidad de vida en ese momento y también a largo plazo. Dentro de los factores de riesgo vamos a ver que hay factores que son modificables y hay factores que no son modificables, como por ejemplo los factores que ya trae el paciente, pero hay factores como por ejemplo la sedación que de repente yo puedo reducir, o hay otro tipo de factores como por ejemplo la hiperglicemia, que yo puedo hacer un seguimiento mucho más estricto para poder reducir los niveles glicémicos. Entonces, ¿qué resultados se ha visto con la rehabilitación precoz? Que hay mayor fuerza, puede caminar el paciente sin ayuda mucho más rápido, hay mayor calidad de vida fuera del hospital, los beneficios adicionales, disminución del delirio, disminución de la duración en ventilación mecánica. Se ha propuesto que más o menos son 4 días en la disminución de ventilación mecánica en promedio, la disminución de la estadía en una unidad de cuidados intensivos y en general la mejora de la calidad de vida del paciente. Entonces vamos a ver que la pérdida de la masa muscular y la debilidad se desarrollan comúnmente pocos días de la admisión a una unidad de cuidados intensivos, empeorando el pronóstico a corto plazo y el funcionamiento físico años después del alta inclusive. El inicio temprano de una rehabilitación física de intervención es una intervención segura en un paciente en unidad de cuidados intensivos que, según la evidencia actual, que por cierto es mucha, mejora la fuerza, el funcionamiento físico y puede mejorar el delirio en la unidad de cuidados intensivos, así como la utilización de recursos sanitarios en el hospital y después en la hospitalización. Vemos aquí que tenemos otra rehabilitación, otro artículo de revisión que nos habla de la movilización temprana en unidad de cuidados intensivos. Vamos a que la definen de la siguiente manera, como una implementación del ejercicio físico en los pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos, diciéndonos así que el tiempo ideal para iniciar la movilización temprana en un paciente mecánicamente ventilado es entre las 48 horas y las 72 horas post ingreso a la unidad de cuidados intensivos y post ingreso a ventilación mecánica. Vamos a ver que tiene beneficios muy importantes, como la reducción en las neumonías asociadas a ventilación, la reducción en la trombosis venosa profunda, en las úlceras por presión, en la debilidad adquirida en unidad de cuidados intensivos. Ahora, nosotros como médicos decimos, qué bonito, tenemos tantos beneficios, existen este tipo de intervenciones, muy bien, pero la parte administrativa nos dice, bueno, yo no veo mayor alcance, pero nosotros le decimos, mira, acá tenemos un impacto financiero. ¿Por qué? Porque te reducen los días de estancia hospitalaria en la UCI y los días de estancia hospitalaria en UCI, en cualquier UCI nosotros sabemos que tienen un costo muy alto.
así como también reducción de la aparición del síndrome post-UCI, que este es un síndrome muy poco estudiado que debería, a mi parecer, ser considerado ya una enfermedad per se, puesto que limita mucho al paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos en las diferentes esferas. Ahora vamos a ver también otro estudio experimental que nos habla sobre la movilización temprana en pacientes en cuidados intensivos. Vamos a ver que como resultado en este estudio, que fue un estudio multicéntrico, un metaanálisis muy grande, encontraron que hay una disminución de la incidencia de debilidad adquirida en UCI, que hay mejor funcionalidad en el paciente, que disminuye el número de días con ventilación mecánica, que aumenta la tasa de alta al domicilio para pacientes con enfermedad crítica en UCI. Y vamos a ver que todos estos beneficios son sumamente importantes dado el tipo de paciente que se maneja en unidad de cuidados intensivos. Acá tenemos otro artículo que nos habla también sobre este tema, ¿no? Que es la movilización temprana. Vamos a ver que ellos hicieron un estudio también cuasi experimental analítico y ellos han encontrado que dentro del total de pacientes que vieron, habieron hallazgos más importantes en el estudio en el efecto positivo de la rehabilitación temprana en pacientes, logrando una puntuación de más de 46 puntos en la escala de MRC, teniendo en cuenta de que estos pacientes, cuando iniciaron el estudio, la escala de MRC, que es una escala que nosotros utilizamos para medir o para valorar la fuerza del paciente, lo encontraron en un puntaje de 0. Entonces, al culminar el programa, ellos vieron que el MRC alcanzó un valor de hasta 46 puntos, que es que ha alcanzado un valor bastante alto. La pérdida de la fuerza se asoció con los días de sedación profunda e incremento del número de días de ventilación mecánica también. Ahora, dentro de lo que es el proceso del paciente en una unidad de cuidados intensivos va a tener que pasar por el destete de ventilación mecánica. Vamos a ver que este destete representa hasta el 50 y algunas literaturas lo consideran que a veces hasta el 70 u 80% de la duración del tiempo total en ventilación mecánica. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de paciente que ya va a entrar en este proceso de ventilación mecánica, va a pasar por una serie de fases. Y en estas fases es que yo también puedo tener mi intervención como médico rehabilitador. Entonces, vamos a ver la importancia de la fisioterapia respiratoria en el destete de ventilación mecánica. Y acá tengo mucha evidencia. Por ejemplo, que se desarrolló un estudio en entrenamiento de músculos inspiratorios para mejorar la recuperación de la ventilación mecánica, un ensayo clínico electrolizado, 48 horas de pacientes post-extubados exitosamente. El entrenamiento mejora significativamente la fuerza muscular inspiratoria, la calidad de vida relacionada con la salud mejoró en el grupo de entrenamiento. Ahora vemos que hay otro estudio realizado por Martin en el 2011, donde vemos que se hizo el entrenamiento de la fuerza de músculos respiratorios, mejora el resultado de destete en pacientes que no lograron destetar, en pacientes que han tenido un fracaso de destete, un programa donde se haya realizado un trabajo en los músculos inspiratorios puede reducir, conducir a una mayor presión inspiratoria máxima, con un mejor resultado del destete en comparación al tratamiento sham, que era un falso entrenamiento, que lo utilizaron más que todo para el cegamiento. Vamos a ver también que existe otro trabajo de investigación donde se midió el entrenamiento de los músculos inspiratorios para mejorar la presión inspiratoria máxima y se ha visto que puede ayudar en el destete de pacientes mayores. Estamos hablando de adultos mayores, que también se puede tener ese tipo de intervenciones, y el entrenamiento muscular inspiratorio reduce el tiempo de destete, mejora la presión inspiratoria máxima y el índice de Tobin. Ahora, hay que recordar un poquito el título de esta exposición que nos habla sobre la rehabilitación en unidad de cuidados intensivos más allá del apoyo del destete en ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque
Clásicamente, las unidades de rehabilitación que trabajan en las unidades de cuidados intensivos apoyan o ayudan al paciente que entra en este periodo, en el periodo de destete de ventilación mecánica. Pero ojo, no hay que olvidar también la movilización temprana. Vamos a ver que el entrenamiento de la musculatura inspiratoria puede incrementar el Pimax hasta en un 40%, que es tremendamente bueno para ese tipo de pacientes, pero que estos pacientes incrementan el 18% de la Big Mass en aquellos pacientes que han sido tratados con movilización temprana. Es decir, para ponernos un poquito en contexto, yo tengo mi paciente, lo trabajo con movilización temprana y ya he ganado 18%. Entonces, cuando yo llego a la etapa del destete de ventilación mecánica y entro a tener otro tipo de intervenciones con ese paciente, ya tengo menos camino por recorrer, porque este paciente con la movilización temprana ya ganó un porcentaje en lo que es la presión inspiratoria máxima. Entonces, acá tenemos unos cuadros bastante grandes, extensos, engorrosos, que son los criterios para nosotros iniciar una terapia, para nosotros suspender una terapia, que nos hablan de la parte hemodinámica del paciente, de algunas restricciones que nosotros tenemos de acuerdo a patologías del paciente, porque se han hecho muchos estudios, y todo esto va de acuerdo a los factores de riesgo que me da las patologías propiamente dichas, para yo poder producir eventos adversos durante las sesiones de terapia. Es así que nosotros los calificamos en banderines y se toman las decisiones para poder realizar las diferentes intervenciones en terapia, y también las contraindicaciones absolutas que yo tengo que tener para trabajar con este tipo de pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, fotos de intervenciones en sus pacientes en la unidad de cuidados intensivos de COICA, donde yo puedo observar al equipo de rehabilitación trabajando en pacientes en terapia física, en pacientes en terapia respiratoria, pacientes en terapia ocupacional, y también, bueno, pacientes en terapia de lenguaje, que no tengo aquí foto, pero todas las intervenciones que en algún momento se realizó en la unidad de cuidados intensivos del COICA. Con esto, me siento muy orgullosa de haber podido trabajar en esta unidad y de haber tenido una cohesión importante con la mayor parte de médicos intensivistas, que muchas veces al inicio, ¿no?, cuando empezamos todo este trabajo con un poquito de temor o con un poquito de cautela de poder realizar una intervención temprana en algún paciente, y que con el tiempo se ha ido ganando confianza a hacer ese tipo de intervenciones por los resultados que se han ido viendo. También es importante recalcar que este tipo de intervenciones deben ser hechas por personal adecuado. ¿Por qué? Porque es un paciente delicado. Tienen que saber trabajar con todo las intervenciones que ya tiene un paciente en unidad de cuidados críticos y todos los dispositivos que el paciente utiliza en una cama de una unidad de cuidados críticos. Muchas gracias, eso sería todo conmigo. Quedo a la espera de alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Fue un gusto haberla escuchado y todos han estado muy atentos a su ponencia. Sí, vamos a recepcionar las preguntas para la doctora Yesenia. A ver, perdón, para la doctora Diana. A ver si alguien tiene alguna pregunta para poder absolver sus dudas. ¿Sí? ¿Ninguna? Bueno, creo que todos han quedado muy atentos a su ponencia, doctora. Un gusto saludarla también por este medio y agradecerle también su participación. Y como dijo usted, pues no, la UCI es su casa también, así que siempre le esperamos por ahí para que día a día nos siga a nosotros también entrenando en sus ejercicios que son básicos y fundamentales para la recuperación de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctora Herrera. Muchísimas gracias a ustedes.